continuar. ¿Sí me escuchan bien? Perdonen. ¿Sí se escucha? Excelente, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Como les había comentado, hoy vamos a continuar con el caso que estábamos desarrollando el día de ayer y espero que ya todos ustedes pues Recording in progress. estén listos para iniciar, ¿verdad? Eh, el día de ayer se recordarán que estuvimos trabajando la cédula de elementos estándar. Ya la tenemos totalmente concluida. Ya determinamos cálculos que nos van a servir para desarrollar nuestra hoja técnica, que es con lo que vamos a empezar el día de hoy. Para elaborar una hoja técnica de trabajo, una hoja técnica de costo, es importante que ustedes recuerden que para determinar el costo de producción de un artículo, se deben de sumar, contabilizar los tres elementos del costo, que puede ser que en algún caso se agregue alguna regalía, ¿verdad? O algún gasto em, distinto a los elementos del costo, pero siempre y cuando estos sean necesarios o sean directamente relacionados con el costo de producir determinado artículo, ¿verdad? Entonces, para este caso, no tenemos regalías, entonces los elementos que nosotros tenemos que contabilizar son únicamente los tres elementos del costo. Ustedes saben que son materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fábrica, ¿verdad? Ayer creo que platicamos también acerca de cómo ustedes eh, en el semestre normal aprendieron a determinar cada uno de esos elementos del costo. La mano de obra a través de una planilla, la materia prima, ustedes la pueden determinar a través de una evaluación de materia prima, ya sea PEPS o promedio, y los gastos indirectos de fábrica a través de un prorrateo, ¿verdad? Sin embargo, a efecto de este tema, para que no sea un tema demasiado extenso, a ustedes normalmente la mano de obra directa y los gastos indirectos de fábrica ya se les proporciona solo para que ustedes hagan un cálculo un poco más sencillo, ¿verdad? Sin necesidad de hacer una planilla o sin necesidad de hacer un prorrateo primario y secundario. Si se recuerdan, ayer hicimos ese cálculo y no fue un cálculo tan complicado, solo tener el cuidado, ¿verdad? Tener los criterios y los tips que les comenté para que ustedes no tengan ningún problema al momento de determinar eh, el salario, la bonificación y los gastos indirectos de fábrica, ¿verdad? Ayer lo que hicimos fue un cálculo bastante eh, sencillo, pero siempre espero que ustedes hayan anotado ahí los tips de cómo esta parte puede cambiarles, ¿verdad? Tener cuidado cuando es por mes, por trimestre, ya es un dato anual, es un dato por obrero o es un dato de los obreros tomados en su conjunto. Hay que agregar bonificación, ya incluye bonificación. Todo eso es lo que platicamos ayer y espero que ustedes hayan eh, pues tomado nota de toda esa parte. Luego, con los gastos indirectos de fábrica, les comentaba que es lo que ustedes tienen que tener cuidado. Si están en absorción total, tomar el 100% de los gastos, ¿verdad? Y para su cálculo también tener el cuidado de llevarlo siempre a un año de operaciones. Recuérdense que la cédula de elementos estándar es sobre un año de operaciones. Después de tener clara esa parte, entonces pasemos ya a nuestra primera hoja técnica, que es la hoja técnica del centro de mezclado. Para esta hoja técnica, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar nosotros? En su orden, lo primero que vamos a determinar es la materia prima directa. Y recuérdense siempre que la hoja técnica va alineada a lo que ustedes le soliciten en la evaluación, que en este caso recordarán que lo que les piden es 1 litro, un frasco y una caja, ¿verdad? Entonces, al momento de elaborar nuestra hoja técnica, nosotros tenemos que pensar que todas las determinaciones y cálculos que hagamos es justamente
para determinar un litro, un frasco y una caja en cada centro que corresponda, ¿verdad? Para el primer centro, lo que nos solicitan es un litro. Entonces, todos nuestros cálculos, empezando por la materia prima, lo vamos a llevar para determinar el costo de un litro, ¿sí? Entonces, aquí a ustedes en cada centro la estructura, como les comentaba el día de ayer, es que siempre les van a dar los tres elementos del costo, ¿verdad? Normalmente la materia prima se les da al inicio, normalmente la mano de obra directa se les da después, aquí estaría la materia prima, luego se les da la mano de obra directa y por último se les da los gastos indirectos de fábrica, más otra información, ¿verdad? Como por ejemplo la capacidad productiva, la maquila, pero principalmente lo que contiene la estructura de cada centro es los tres elementos del costo, vean. Entonces, acá nos dice, ¿verdad? Como parte de los servicios, digamos que, o de las funciones que desempeña este centro, me dice que aquí se mezclan los ingredientes, es decir, todos los insumos necesarios según la fórmula para producir el jarabe simple y el jarabe expectorante, ¿verdad? Aquí es donde se mezcla, se hace la preparación, se manufactura el producto y se obtiene el producto a granel, ¿verdad? Entonces, me dice que la materia prima compuesta, es decir, ya cuando se tiene la mezcla total del producto, se envasa en barriles de 240 litros para cada producto. Respecto a esta información, jóvenes, normalmente eh, el estudiante se confunde con esta parte, ¿verdad? De decir, esos barriles de 240 litros, ¿en dónde me van a servir? O por algo me los pusieron. ¿Cómo es que yo voy a aplicar ese dato de 240 litros por barril, ¿verdad? Básicamente, jóvenes, eso es solo cascarita, porque a efecto del examen, ustedes recordarán que ayer yo les comentaba que la materia prima granel se envasa justamente en unidades de almacenamiento de gran capacidad, ¿verdad? Que al final su función de esas unidades de almacenamiento, barriles, tanques, bidones, marmitas, por ejemplo, su función es básicamente guardar el producto, ¿verdad? Tenerlo guardado y posteriormente ser transferido al siguiente centro, ¿verdad? Pero esa es básicamente la función. No nos iba a servir de nada al momento de resolver nuestro examen, ¿sí? Para que ustedes lo tomen ahí en cuenta. Luego nos dice la materia prima directa para obtener, para obtener 60 litros, para obtener 60 litros de mezcla de cada producto, se utiliza y nos dan las materias primas, la unidad de medida de cada materia prima. Esa unidad de medida, jóvenes, que ustedes ven acá, para que ustedes aprendan también a interpretar los enunciados, ¿verdad? La forma en la que el evaluador plantea los enunciados. Esta unidad de medida hace referencia a la unidad de medida en la que la industria adquiere cada materia prima. Por ejemplo, el agua desmineralizada se adquiere al proveedor en litros. Los excipientes, por ejemplo, se adquieren al proveedor en kilos, en kilogramos. Los antibióticos en kilogramos, la miel natural en litro, el jarabe natural en botella. Entonces, esa unidad de medida justamente hace referencia a eso, a la forma en la que usted adquiere el producto directamente de sus proveedores. Entonces, el costo estándar que ustedes ven en la tercera columna, eso es hace referencia al costo que usted como industria paga por cada litro, por cada kilo o por cada botella de las materias primas que están ahí indicadas, ¿sí? Entonces, eh, si en este caso ahora nos dice agua desmineralizada, litro, costo estándar 2.45, significa que
usted al proveedor se lo compra por litro y que por cada litro que usted paga al proveedor, ellos le cobran 2.45 quetzales, 45 quetzales en el caso de los excipientes y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estas dos columnas básicamente son para que ustedes tengan claro la forma en la que se negocia con el proveedor, ¿sí? Y luego las otras dos columnas, las últimas dos columnas, eh, se les indica la cantidad necesaria según el dato de referencia que les dan aquí arriba, ¿sí? Esto de acá, esto de acá viene relacionado con el dato de referencia que se les da acá, ¿sí? Entonces, si a ustedes se les dice que para obtener 60 litros de mezcla de cada producto se utiliza, hace referencia a estas columnas, vean, ¿sí? O sea que usted para producir, para obtener, para mezclar, para preparar 60 litros de mezcla, ya sea de jarabe simple o de jarabe expectorante, usted necesita 66 litros de agua desmineralizada o 57 en el caso de expectorante, 30 kilos de excipientes para jarabe simple, 36 kilos de excipientes para jarabe expectorante y así sucesivamente, ¿verdad, jóvenes? En este caso, voy a aclararles una situación. Em, con respecto a la forma en la que se acostumbra a evaluar este curso, ¿verdad? Anteriormente, pues el curso de contabilidad de costos era un poco, digamos, un poco más complicado, por así decirlo, la forma de evaluarles. ¿Por qué era más complicado? Porque había otro evaluador que presentaba los exámenes o que preparaba los exámenes un poco más complicados, ¿verdad? La forma en la que se elaboraban los exámenes era de mucho más análisis de lo que se examina actualmente. Al final, pues eso no es culpa de ustedes, ¿verdad? Al final es ustedes indirectamente, pues hay un beneficio en esa parte. El evaluador eh, falleció hace más o menos 2 años, año y medio, por ahí, y a partir de ahí asignaron a otro evaluador, más otro que había ya antes, pero estos evaluadores, digamos que todavía hacen los exámenes con cascaritas, complicados dentro de lo que cabe, pero sin llegar a lo complicado que podían ser antes los exámenes, ¿verdad? Sin embargo, pues yo desde antes y aún después trato la manera de mostrarles las cascaritas que aquel evaluador planteaba, porque pues en algún momento puede hacer que los evaluadores actuales lo puedan examinar, ¿verdad? Se les ocurra o no sé. Entonces es mejor estar preparados. Una de esas cascaritas era, por ejemplo, que a ustedes en esta parte de la cantidad estándar se les, se les cambiara la unidad de medida con la que ustedes compraban al proveedor. Entonces, si ustedes analizan así el enunciado, ustedes aquí, esto solo dice 66 y esto solo dice 57, 30, 36, 12, 14, 12, 24. Y ustedes, al leer eso, noten que no se les da la unidad de medida. Esta es la cantidad estándar, ¿verdad? Tampoco lo dice, pero esta es la cantidad estándar, lo que ustedes necesitan para obtener esos 60 litros, ¿verdad? Entonces, como no nos dice la unidad de medida, 66 qué, ¿verdad? 66 qué, 30 qué, ¿de qué está hablando aquí? 12 qué. Como no nos indica, nosotros asumimos que la cantidad estándar que nos están dando es en la misma unidad de medida en la que lo compramos al proveedor, ¿verdad? Es decir, 66 litros, 57 litros, 30 kilos, 36 kilos. Eso es lo que vamos a asumir cuando no nos aclare que eh, es una unidad de medida distinta. Sin embargo, también se podría evaluar
porque al final son situaciones que ocurren, ¿verdad? Dentro de la industria o dentro de una industria, se les podría llegar a evaluar que se compra al proveedor, por ejemplo, en libras, por ejemplo, se compra en libras, ¿sí? Pero el consumo en fábrica se hace en quintales, por ejemplo, se compra en kilos y el consumo en fábrica, la cantidad en fábrica, se registra en gramos, se compra en litros y el consumo en fábrica se registra en mililitros, por ejemplo. Se compra en onzas, por ejemplo, en onzas, y se consume en fábrica en libras o a la inversa, ¿verdad? Entonces, esa era una cascarita que a veces se evaluaba y que podría llegar a evaluarse nuevamente, ¿verdad? Para que ustedes ahí tengan el, el cuidado, que sí puede darse que cambien las unidades de medida. De hecho, el evaluador o los evaluadores actuales, pues en alguna oportunidad recientemente sí hicieron esa cascarita, sí realizaron ese cambio, eh, pero no es tan común, ¿verdad? No es tan común, no es tan común, pero pues lo ideal es de que ustedes siempre vayan preparados para Disculpa. cualquier... Sí, adelante. O sea, digamos, si ponen eso en donde dice jarabe simple, digamos 66, tendría que decir 66 mililitros para que lo pases al litro, ¿no? Sí, correcto, así es, Ah, ya. correcto. Ujú. Sí, aquí en esta cantidad estándar a ustedes se les tendría que decir, por ejemplo, si aquí les dice unidad de medida litro, en esta parte 66 ml, por ejemplo, 57 ml. Entonces, si fuera kilos, aquí se les diría 30 gramos, 36 gramos. O sea, ya se les aclararía que el consumo en fábrica se está haciendo en una unidad de medida distinta. En este caso, si a ustedes les llegara a suceder eso, si ustedes ven que el examen plantea esa situación, lo único que ustedes tienen que hacer es establecer con qué unidad de medida van a trabajar su hoja técnica. O la trabajan con el consumo en fábrica o lo trabajan con la compra al proveedor. Cualquiera de las dos que ustedes escojan, al final, pues lo único que deben de cuidar es ser uniformes y mantener toda la evaluación, incluida las cédulas de variaciones, con la unidad de medida que ustedes decidieron hacer. Pueden usar cualquiera. Lo importante es que ustedes mismos no se vayan después a cruzar entre las unidades de medida. Si ustedes, por ejemplo, yo siempre recomiendo que utilicen la unidad de medida del consumo en fábrica. Esa es la que yo recomiendo que trabajen, pero pueden, como lo repito, usar cualquiera. Al final les va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, este fuera el caso y acá nos dice 66 ml, entonces este costo estándar que a mí me dan por litro, yo lo tendría que convertir a un costo por mililitro. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Si estos 2,45 es el costo de un litro, ¿cuánto sería el costo de un mililitro? Dividirlo dentro de 1000, ¿verdad? Y ahí obtendrían su costo por ml. Entonces, ahí sí, al momento de determinar nuestro costo total, ¿verdad? Las últimas dos columnas, usted multiplicaría el costo por mililitro, que sería esto dividido 1000, ¿verdad? Costo de un mililitro por el consumo en fábrica que nos indique, que eso ya va a ser la cantidad que indique el enunciado, ¿verdad? Entonces, ahí estarían trabajando el costo en mililitros, ¿sí? O bien, si ustedes lo quieren trabajar por la forma en la que se consume en fábrica, entonces dejan ese costo, que es el costo de un litro, ¿verdad? Dejarían ese costo y lo que tendrían que convertir es la cantidad estándar. Entonces, si se les dice, por ejemplo, em, se les dice por ejemplo, 100 mililitros, ¿verdad?
o 1000 mililitros. Entonces ustedes eso lo tendrían que convertir a litros. Sería 1000 mililitros igual a 1 litro, ¿verdad? Entonces, ahí a ustedes estarían trabajando por la forma en la que se compra el proveedor. Cualquiera de las dos que ustedes escojan, lo importante es que ustedes siempre, cuando estén elaborando la hoja técnica, estén bien conscientes de la unidad de medida que están trabajando, que al multiplicar cantidad estándar por costo estándar, ustedes estén bien claros que están trabajando las mismas unidades de medida, ¿sí? Tanto para cantidad estándar como para costo estándar. Entonces, eh, esa parte es para que ustedes la tengan ahí en cuenta. Y al final, pues, eso es algo que en una industria se puede dar, ¿verdad? Sin ningún problema, porque la forma en la que usted compra al proveedor, eso depende de cómo el proveedor distribuye su producto. Y la forma en la que usted registra el consumo en fábrica ya va a ser de acuerdo a una programación de la gerencia de producción del área o del centro correspondiente, ¿verdad? Entonces, la gerencia de producción no le interesa lo que tiene que pasar el contador de costos para registrar la producción del mes o del año, ¿verdad? Gerente de producción es ajeno a eso. Gerente de producción se basa en un programa, en un cronograma de producción y puede ir registrando los consumos en la unidad de medida que le apetezca, que a él o a ella le apetezca, ¿verdad? O donde se sienta más cómodo. Em, en cambio, en la compra al proveedor no depende tampoco de la gerencia de producción, menos del contador de costos, depende del proveedor, de cómo los proveedores distribuyan, vendan sus productos, ¿verdad? Entonces, en una industria eso es muy común, ¿verdad? Es normal, les diría es normal. A efecto de examen, pues los evaluadores tratan muchas veces de no colocar cosas quizás tan complicadas, ¿verdad? Pero que en alguna que otra ocasión pueda hacer que lo evalúen. Como le repito, antes era más común, ahora es menos común, pero hace como 2, 3 meses justamente venía esa situación. Entonces acá está más sencillo, ¿verdad? Porque al no indicarnos unidad de medida en estas dos columnas, asumimos que la unidad de medida es la misma que la unidad de medida en la que se compra el proveedor. Entonces acá sería 66 litros, ¿verdad? Es para agua desmineralizada, 66 litros, pero ojo, esto es para 60 litros. Ustedes recuérdense que están realizando una hoja técnica para producir 1 litro, ¿verdad? Entonces hay que hacer una hoja, perdón, una regla de tres o una división, ¿verdad? Como ustedes se sientan más cómodos. Si para 60 litros yo necesito 66 litros, ¿cuánto necesito para 1 litro? ¿Verdad? Entonces lo que podemos hacer es dividir esos 66 dentro de los 60 litros. ¿Vean? Y la respuesta es 1.10. 1.10 litros es lo que usted necesita para producir 1 litro. ¿Sí? Este dato de referencia, estos 60, si ustedes tienen impreso el enunciado o digital, no sé, pónganle una observación acá, miren, que diga, este dato siempre cambia o este dato eh, puede cambiar. Este dato, miren, estos 60, lo que está aquí en negrilla, eso de acá, miren, ese dato siempre va a cambiar, porque ese es el dato de referencia, ¿verdad? Que eso ya lo proporciona la gerencia de producción. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Lo que les explicaba hace unos minutos, la gerencia de producción es ajena al proceso de costos que usted tiene que hacer. Entonces, la gerencia de producción le va a dar los datos como ellos los tienen, ¿sí? Y en esta ocasión, la gerencia de producción tiene sus programas, sus cronogramas de producción basados en 60 litros. O sea, ese es el número que ellos utilizan para ir estableciendo su producción. Probablemente obedezca
a la capacidad que tenga alguna tolva, algún recipiente o algo, ¿verdad? Que utilice la maquinaria. La capacidad es de 60 litros, entonces ellos, ese es el dato que les van a dar a ustedes. Ustedes acá lo que tienen que hacer es adecuarlo o convertirlo a lo que ustedes están costeando. No es 60 litros, ¿verdad? Sería 1 litro. Entonces, dividido 60 y ya obtienen lo que corresponde a 1 litro. Para el expectorante vamos a hacer exactamente lo mismo. Sería, en este caso, 57, ¿verdad? Entonces, 57 dividido 60. Y otra vez estarían obteniendo lo que corresponde a 1 litro, ¿sí? Ese valor o esa cantidad, perdón, esa cantidad, esto aquí estamos trabajando litros, ¿verdad? Esas cantidades estándar que acabamos de determinar, lo vamos a multiplicar por el costo estándar de 1 litro, que eso lo proporciona el enunciado. Entonces, ahí obtienen sus costos totales. Vean, aquí ya estamos trabajando en dinero. Esto ya son quetzales, ¿sí? Muy bien. De la misma manera vamos a hacer con todas las demás materias primas, ya que descartamos que exista esa cascarita, ¿verdad? De los cambios en unidades de medida, pues ya ustedes se pueden ir un poco más fácil. Lo primero que yo les recomiendo es que copien todos los costos estándar, porque a veces pasa, ¿verdad? Sobre todo a aquellos estudiantes que les gusta caerle encima a un Excel, normalmente se confunden en esto, porque como ese dato, miren, está manual, eso no es fórmula. ¿Verdad? Yo siempre les he dicho eso. El Excel está bien, yo no me opongo al Excel, al contrario, me ha simplificado un montón de cosas en el trabajo, pero a efecto de privado, yo sí les recomiendo que sean muy cuidadosos con el Excel, sobre todo cuando ustedes vean esto, miren, que hay datos que no tienen fórmula. Vean, esto no está formulado, miren. Entonces, cuando son datos así, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado, así como este destajo también, miren, que solo fue digitar manualmente, ¿verdad? Ahí tengan cuidado. Ahí tengan cuidado cuando ustedes vean eso, que sea lo primero que ustedes sustituyan en sus hojas. Porque pasa, ¿verdad? Que a veces por ir de la mano con la fórmula, ¿verdad? Se les olvida cambiar esta parte y ya los costos totales están totalmente equivocados. Entonces acá lo primero sería cambiar todos los costos estándar, ¿verdad? Hasta jarabe natural y luego pues ya operar como les comenté. Vamos a tomar las cantidades estándar que nos indican acá para 60 litros y lo vamos a calcular para 60 litros, vean, dividiendo. En el caso de esta esencia expectorante, noten que solo se utiliza en jarabe expectorante. Eso ya el evaluador va a indicar según el producto, ¿verdad? Qué materias primas se utilizan para los dos productos y qué materias primas se utilizan solo para un producto. En este caso, la esencia expectorante es solo para jarabe expectorante. Serían 12, ¿verdad? 12 litros lo que se utilizan para 60, dividido 60 por 58 quetzales, que es el costo de 1 litro. Miel natural, de la misma manera, sería 6 y 15, 6 dividido 60, 15 dividido 60 y el costo estándar que está en 40. Entonces, actualizamos ahí nuestros costos totales y por último tenemos el jarabe natural que son 18 botellas, lo que se requiere para 60 litros. ¿Cuánto requiero para 1 litro? Entonces, 18 dividido 60 por el costo estándar que serían 26. Y este no necesita. Pregunto, jóvenes, ¿alguna duda con el primer elemento del costo para la primera hoja técnica? ¿No hay dudas hasta acá? ¿Podemos avanzar? Si no, me van indicando ahí. Va. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el siguiente elemento del costo sería la mano de obra directa. Para el cálculo de la mano de obra directa, recuérdense que en este caso no aplicó calcular una planilla.
A nosotros ya nos indicaban el dato mensual que gana el obrero, lo calculamos para todo el año y establecimos de esa forma nuestro costo unitario de una hora hombre, ¿verdad? Entonces, al día de ayer también determinamos el tiempo necesario de producción. ¿Se recuerdan? Que les expliqué que es el tiempo que ustedes necesitan como industria para producir 1 litro de cada presentación. Entonces, de acuerdo a nuestros cálculos, nos quedó 6 y 4 segundos para jarabe simple y expectorante respectivamente, ¿verdad? Entonces, eso aplica a los dos elementos del costo y lo vamos a multiplicar por el costo de una hora hombre. Mano de obra directa, que sería estos 24,30, ¿verdad? Entonces, multiplicar esos 24, que es el costo de una hora, por los segundos, ¿verdad? Aquí no es ni siquiera una hora, ni siquiera es un minuto, ¿verdad? Pero nosotros ya lo, lo tomamos como un tiempo. Al final esto es tiempo, ¿verdad? Por el costo y nos da un quetzal con 49 centavos, un quetzal con 3 centavos, vean. Ese es el costo de fabricar, producir 1 litro para el centro de mezclado, ¿sí? Además de eso, están los gastos indirectos de fábrica, utiliza el mismo tiempo necesario de producción y lo multiplicamos por el costo hora hombre de gastos indirectos de fábrica, vean, para obtener nuestros costos totales. Entonces, ahí sí, ya tenemos los 3 elementos del costo, sumamos aquí los elementos del costo de conversión y luego sumamos los 3 elementos del costo, que sería materia prima directa más la suma de los 2 elementos del costo de conversión y tenemos nuestro total de costo estándar de producción de 1 litro de cada presentación. Recuérdense que la hoja técnica de costo estándar está también sobre la base de un dato anual, de un dato presupuestado, ¿sí? Eso también para que lo tengan en cuenta. Por eso ahí dice, miren, hoja técnica en el examen, hoja técnica del costo estándar de producción, vean, hoja técnica del costo estándar de producción, eso hace referencia a que el dato es un dato presupuestado, ¿sí? Al final, esto es lo que estamos nosotros presupuestando como consumo estándar para producir 1 litro, como costo estándar para producir 1 litro, ¿verdad? Costo estándar de cada materia prima. Al final, eso lo vamos a comparar con el dato real, con el dato que se consumió realmente en la fábrica para producir los litros de jarabe y con el costo de la compra que se hiciera en el mes de referencia, ¿verdad? Para cada materia prima. Y que de ahí es de donde surgen las variaciones tanto en cantidad como en costo, ¿verdad? Y en el caso de mano de obra y GIF, de igual forma, es un dato estándar que vamos a comparar con el dato de lo que se pagó de mano de obra y de gasto indirecto de fábrica, ¿verdad? En el mes real, que en este caso nos lo dan aquí abajo, miren. Esto es lo que se pagó en el mes de septiembre, que es nuestro mes de referencia, con el que vamos a comparar y determinar variaciones. Miren, con esos datos vamos a comparar lo que estamos presupuestando ahorita para el consumo, perdón, para el costo de producción de 1 litro, ¿sí? Muy bien. Pasemos entonces a la segunda hoja técnica. En la segunda hoja técnica, recuérdense que el centro de envasado o de llenado se encarga de llenar las botellas, los envases con la materia prima compuesta, con la materia prima compuesta que usted obtuvo en el centro anterior, ¿verdad? Entonces, este centro normalmente utiliza su propia materia prima, como lo pueden ser los frascos, las etiquetas, las roscas, las tapas, ¿verdad? Con rosca, pero adicionalmente a esa materia prima propia que pueda tener el centro, también se le debe de agregar
la materia prima compuesta, es decir, la materia prima que recibe del centro anterior. Y esta materia prima que recibe del centro anterior es justamente el jarabe a granel, ese producto a granel que va a ser el contenido de cada frasquito. Entonces, ¿cómo vamos a costear ese contenido? Vamos a costear según lo que a nosotros nos están pidiendo. La empresa, la industria quiere que nosotros le costeemos un frasco de jarabe simple, un frasco de jarabe expectorante. Entonces, para costear el contenido de un frasco, nosotros tenemos que tener claro cuánto es el contenido de ese frasco. Para jarabe simple son 250 ml, ¿verdad? Y para jarabe expectorante son 400 ml. Aquí nosotros obtuvimos el costo de ¿qué? De 1 litro. Entonces, como esto está en mililitros, ¿verdad? Como esto está en mililitros, aquí se da justamente algo similar a lo que les decía, ¿verdad? Aquí cambió la unidad de medida, vean, porque usted aquí la cantidad estándar la tiene en mililitros y el costo estándar lo tiene en litros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a convertir ese costo de 1 litro a costo de 1 mililitro, vean, dividirlo dentro de 1000, dividirlo dentro de 1000. Y ahora sí, ustedes tienen el costo de 1 mililitro multiplicado por el contenido, ¿verdad? La cantidad de cada presentación, contenido de cada frasco, y ahí estaríamos obteniendo los costos totales, vean, para jarabe simple y para jarabe expectorante. Eso es la materia prima compuesta. Luego vamos a agregar la materia prima propia del centro, ¿sí? Que esta materia prima, de igual forma, regresamos al enunciado, nos ubicamos en el centro correspondiente, ¿verdad? Y el centro de llenado solo contiene esta información. Nos da el número de máquinas y la capacidad de producción, que esto ya lo utilizamos, y luego nos da, miren, en las 3 viñetitas, los 3 elementos del costo: materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fábrica. Estos 2 elementos del costo de conversión ya los utilizamos, ¿verdad? Solo nos quedaría la materia prima. Entonces, ¿cuál es la materia prima propia del centro? Dice que utiliza frascos de vidrio con etiqueta y tapa especial, cuyo costo estándar es de frasco para jarabe simple, nos dan el dato por millar, y para expectorante también nos dan el dato por millar. En este caso, noten ustedes que la evaluación les presenta que la compra al proveedor de estos frascos de vidrio se hace incluida la etiqueta, incluida la tapa. Puede ser que ustedes, si el evaluador así lo considera oportuno, les evalúe las materias primas de forma separada. Es decir, usted le compra a un proveedor a los frascos de vidrio transparentes, a otro proveedor le compra la etiqueta, a otro proveedor le compra la tapa o la rosca, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tendrían que hacer 3 cálculos distintos, ¿verdad? En este caso, como ustedes ya se les está indicando que la compra se hace eh, por frascos con etiqueta y tapa, se interpreta o se puede analizar que la compra se hace a un solo proveedor, quien ya le incluye como parte de la compra del frasco la etiqueta y la tapa, ¿verdad? Entonces hacemos solo un cálculo para cada presentación, que es lo que ustedes ven acá, miren. Entonces, ¿cuál sería mi cantidad estándar? En este caso a ustedes no se les indica, vean, a diferencia de lo que veíamos acá, que sí se les indicaban las cantidades estándar, aquí no se les indica, porque es parte del análisis que ustedes sepan que si están costeando un frasco, ustedes como cantidad estándar necesitan un frasco, ¿verdad? ¿Y cuál es el costo de cada frasco? Entonces ya toman el valor que se les indica por millar, lo dividen dentro de 1000.
siempre estar atentos, ¿verdad? Porque este costo a ustedes se les puede dar por millar, unitario o por ciento. En este caso era por millar, por eso lo estoy dividiendo dentro de 1000. Y luego ya pasamos al cálculo de los costos totales. No hay otra materia prima para este centro, ¿verdad? Entonces, aquí estuvo más rápido, vean, porque eran menos materias primas. Ese sería nuestro total de materia prima. Miren, total materia prima directa. Luego vamos al segundo elemento del costo, que es la mano de obra directa. Esta cantidad estándar, ¿de dónde viene? Se recordarán, tiempo necesario de producción. 4 segundos, prácticamente es lo que usted tarda en producir un frasco. Eso lo multiplica por el costo de una hora hombre, mano de obra directa, y por el costo hora hombre, gastos indirectos de fábrica, que es lo que determinamos en cédula de elementos estándar, ¿verdad? Y multiplicar el TNP por los costos unitarios nos da nuestros costos totales. Vean, costos totales. O los elementos del costo de conversión, que esto no es que sea necesario, ¿verdad? Pero yo acostumbro a sumarlo más que todo para cuando estamos haciendo los estados financieros, principalmente el estado de costo de producción, se nos sea más fácil venir a tomar el dato del gran total, ¿verdad? Y ahí sumamos los tres elementos del costo. Miren, materia prima más la suma de la mano de obra y los GIF. ¿Qué acabamos de obtener ahorita? El costo estándar de producción de un frasco de cada presentación. 15.75, 35.50. Muy bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nadie tiene dudas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Cero dudas? Va. Muy bien, entonces continuemos. La tercera hoja técnica es la del centro de empaque. Centro de empaque ya es la última hoja técnica. Y en esta hoja técnica, ¿qué es lo que nos están pidiendo costear? Recuérdense, una caja de cierta cantidad de frascos, ¿sí? Una caja, cierta cantidad de frascos que, si mal no recuerdo, son 20 frascos para la primera presentación y 10 frascos para la segunda presentación, ¿verdad? Ese es el contenido que nos indicaba el enunciado. Entonces, en cantidad estándar, justamente volvemos a hacer el mismo análisis que en la hoja técnica anterior. ¿Qué estoy costeando? Una caja, pero usted no va a costear la caja de cartón vacía, ¿verdad? Lo que la industria desea es que usted le determine el costo estándar de producción de una caja con la cantidad de frascos, que a su vez estos frascos estén con el contenido en mililitros asignado y que la acumulación de esos costos, ¿verdad? Que nuestro producto final va a ser las cajas, nosotros le determinemos cuál es el costo de producir una caja de cada presentación. Ya a partir de ese dato, ya la empresa va a establecer un margen para posteriormente definir su precio de venta, ¿verdad? Pero lo primero es que nosotros lleguemos a este dato. Si nosotros le determinamos mal este dato, nosotros vamos a hacer que la empresa caiga en picada y no esté obteniendo rentabilidad, no esté obteniendo ganancia marginal sobre el producto. Si nosotros este dato lo damos de forma incorrecta, la empresa se va a basar sobre este dato de costo que usted le determine para establecer el precio de venta, ¿verdad? Si usted dice que el costo son 330 o son 370,
ellos van a estimar un margen suficiente para afrontar los gastos fijos, ¿verdad? Y gastos financieros y que después de eso quede ya la utilidad neta. Entonces, ese análisis, todo ese análisis, para ellos determinar cuánto quieren ganar y qué precio van a ofrecer a los clientes, ¿verdad? Todo ese análisis viene por este dato. De ahí la importancia, ¿verdad? Que nosotros estemos claros de cómo determinarlo. Entonces, a efecto de esta hoja técnica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que acumular de las hojas técnicas anteriores? Los frascos, pero no los frascos vacíos, ¿verdad? Los frascos ya llenos, como dice ahí, miren, frascos llenos con 200 ml de jarabe simple, frascos llenos con, aquí son 250, ¿verdad? Y frascos llenos con 400 ml de jarabe expectorante. Entonces, en cantidad estándar vamos a colocar 20 frascos y 10 frascos. Y en costo unitario, aquí sí podemos copiar el costo que determinamos aquí arriba, porque este ya es el costo de un frasco de cada presentación. Vean, costo de un frasco de jarabe simple, 15.75 por los 20 que contiene una caja, 315. Costo estándar unitario de un frasco de expectorante, 35.50 por los 10 frascos que contiene una caja de esta presentación y nos da 355 quetzales. Vean. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Acumular los costos del centro anterior, ¿sí? Ya después de haber hecho eso, ya podemos agregar la materia prima propia del centro. ¿Cuál es la materia prima propia del centro? En el caso de empaque. En el caso de empaque, la materia prima propia del centro sería el corrugado, ¿verdad? Ay, aquí dice, vamos a ver, aquí está. El costo estándar de 1 millar de cajas es de, y ahí nos dan los valores, miren. Otra vez, costo de 1 millar. ¿Qué otra materia prima se podría indicar en el centro de empaque, jóvenes? ¿Qué otra materia prima se les ocurre a ustedes que se les podría incluir en el centro de empaque? Piensen en cualquier producto, no necesariamente en jarabe. ¿Qué otra Bolsas materia? Bolsas. Bolsas, ¿para qué tipo de producto exactamente? para dulces, por ejemplo. Para dulces, sí, podría ser, muy bien. La etiqueta de las cajas, excelente, Freddy, muy bien. Esa era justamente de las que les iba a decir. Pero podría ser también, ¿verdad, jóvenes? Si estamos hablando de jarabes, ¿cómo nosotros compramos los jarabes? Mm, La mayoría, porque hay otros que depende del jarabe, pero hay unos jarabes que vienen en un cartón unitario, ¿verdad? En una cajita unitaria. Algunos creo que más que todo por esa parte de ser amigables con el ambiente, han reducido el uso de los cartones, ¿verdad? De hecho, hace poco compré uno y ya venía solo el frasquito, ¿verdad? Pero antes me recuerdo que había muchos jarabes que venían en un cartoncito unitario, que así era como usted se lo vendía a la farmacia, ¿verdad? Y ya cuando llegaba a su casa, usted abría ese cartón, adentro del cartón venía la receta y venía el frasco como tal, ¿verdad? Y la cucharita si fuera necesario. Entonces, eso para que ustedes también estén atentos, porque ha pasado que a veces se acostumbran tanto a solo un enunciado, que si por ahí se les agrega un cartón unitario, por ejemplo, para los frascos, ya no lo toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, en empaque, normalmente ese tipo de materias primas se pueden incluir. La etiqueta para, para las cajas, justamente las que van como quien dice sellando las cajas, ¿verdad? Que muchas veces ya traen las marcas. Eh, Podrían ser bolsas también, dependiendo del producto, sí, puede ser. Por ejemplo, si son cereales, ¿verdad? Ustedes.
los cereales, recuérdense que cómo se empacan los cereales. Viene la caja, siempre pensando como industria, ¿verdad? La caja grande, que será el corrugado grande, y dentro de la caja grande vendrían las cajitas, que son las que nosotros compramos en el supermercado. No creo que nadie aquí compre las cajas grandes, ¿verdad? Compramos las cajas de cereal, ¿verdad? Que nos puede durar un mes o mes y medio. Entonces, esa caja, ese cartón, también sería materia prima del centro de empaque. Y la bolsa transparente o de aluminio que viene dentro de esa cajita, también se podría incluir dentro del centro de empaque, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en sí, la bolsa transparente, si pensamos, en, en consomé o en sopas, ¿cómo se distribuye ese producto? Otra vez, la caja de cartón grande, el corrugado, pero adentro de la caja de cartón, ¿alguien ha visto cómo venden las sopas o los consomés? Porque no es como nosotros lo compramos en la tienda o en el supermercado. Todo lo que es consomé, todo lo que es sopas, todo lo que son esos sobres de sazonadores, todo ese tipo de producto viene dentro de otro cartón, que no, ahorita no recuerdo el nombre exacto, em, no recuerdo el nombre exacto, pero vienen dentro de otro cartón que justamente se los voy a mostrar aquí porque el mes pasado, hace 2 meses justamente resolvimos uno de ese tipo, solo para que ustedes vean. Como les repito, ustedes en la medida en la que más conozcan el producto o los productos que a ustedes les pidan costear, más, eh, más fácil se les va a hacer. Son display, se llaman. Son display, son estos, miren, estos de acá. Entonces, eso también se costearía como parte de el centro de empaque. O sea, este es el display, ¿verdad? Que trae sobres. Los sobrecitos también entrarían como parte del centro de empaque, ¿verdad? Los sobres donde viene, ahí sí, donde viene ya la sopa, o el consomé, o el saborizante. Y entonces ahí tendríamos tres materias primas. Miren, el sobre, el display, que es esto, y la caja de cartón, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes vean que puede darse muchos cambios respecto a las materias primas que se utilicen, ¿verdad? Normalmente los evaluadores tratan de no colocar tantas materias primas porque si no los enunciados se pueden hacer un poco más extensos, ¿verdad? Y recuérdense que de aquí también pueden darse variaciones. Entonces, sería más tiempo costearlo aquí en hoja técnica, luego determinar variaciones, si es que hubieran compras, ¿verdad? Consumos siempre van a haber. Entonces, ya el examen se puede hacer un poco más extenso. Por eso es que algunos evaluadores tratan de no complicar en esa parte, ¿verdad? Y vean, en este caso, pues solo se les presentó dos, una de hecho, ¿verdad? Que es el corrugado. Para cada presentación, solo el corrugado. Pero se pudo haber dado el cartoncito ese unitario que les mencionaba, hablando propiamente de jarabes, ¿verdad? Ya les puse algunos ejemplos con otros tipos de productos. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí nuestras materias primas. Vamos ahora a los elementos del costo de conversión. Solo vean acá, puse uno, ¿verdad? Porque usted necesita una caja, un corrugado. El costo se determinaba por millar, dividiendo dentro de 1000, y llegamos a los costos totales nuevamente. Y ahí está mi materia prima. Para el elemento del costo de conversión, mano de obra directa, recuérdense que se paga a destajo. Entonces, en cantidad estándar, vean,
siempre que el pago es a destajo, siempre que el pago es a destajo, no se toma en consideración el tiempo necesario de producción. Recuérdense que el tiempo necesario de producción es el tiempo que usted tarda en producir como industria. En este caso, una caja, ¿verdad? Pero si usted paga a destajo, a usted no le interesa el tiempo que el obrero se tarde en preparar una caja. No le interesa el tiempo. A usted le interesa cuánto empacó. Por eso es de que aquí, como estamos costeando una caja, ¿verdad? Entonces usted va a colocar uno. Por una caja terminada, usted le va a pagar 6,20. Si fuera para frascos de jarabe simple, ¿verdad? Usted le va a pagar más que expectorante porque el obrero va a empacar 20. En expectorante va a empacar 10. Entonces usted le va a pagar 4,50. ¿Sí? Y ahí tenemos los costos totales. Vean, sumamos los elementos del costo de conversión y materia prima más elemento del costo de conversión y tenemos nuestros costos totales. Para gastos indirectos sería lo mismo, ¿verdad? Que veníamos haciendo. Recuérdense que para gastos indirectos no afecta el pago a destajo. Pago a destajo es solo para mano de obra directa, solo para el pago de salario. Entonces acá usted vuelve a colocar el tiempo necesario de producción del centro correspondiente, ¿verdad? Recuérdense que siempre se van usando los, los TNP del centro que estamos trabajando. Y esto por el costo unitario, gasto indirecto de fábrica, y ahí tendríamos los costos totales. Vean. Entonces, costo estándar de producción, costo estándar de producción de una caja de 20 frascos que contienen 250 mililitros de jarabe simple, costo estándar 330. Costo estándar de una caja que contiene 10 frascos de 400 ml de jarabe expectorante, 370. Esos serían los costos totales, vean. Ese sería el costo. A este costo, a este costo es que usted evalúa o vamos a evaluar el inventario de producto terminado, ¿sí? Entonces, aquí se hace como que dice el, digamos, en partida contable, ¿verdad? Usted con este costo, con este costo unitario, va a multiplicar el total de la producción para obtener su producto terminado, ¿sí? Como quien dice, a este valor es que vamos nosotros a registrar cada caja en el inventario final, ¿sí? Y también con este costo es que nosotros vamos a determinar el costo de ventas, es decir, multiplicar las cajas vendidas, ¿verdad? Unidades vendidas por estos costos unitarios. Y de ahí ya se determinó el costo de ventas. Y lo que no se vende queda en inventario final, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda con las hojas técnicas? ¿Alguna duda? ¿O podríamos continuar? ¿Alguien tiene alguna duda? Analicen ahí lo que acabamos de hacer, vean despacio, hagan sus cálculos y me cuentan si hay alguna duda. ¿Todo bien, jóvenes?
todo en orden. Perfecto. Entonces, si estamos bien, pasemos a la siguiente cédula. Esta es la más sencilla, esta es la que les va a representar menos complejidad, porque pues es una cédula de elementos reales. Cédula de elementos reales, es decir, aquí ya se consigna información del mes de referencia que a ustedes se les esté proporcionando. En este caso, nuestro mes de referencia es septiembre, ¿verdad? Operaciones reales del mes de septiembre. Vean su enunciado rápidamente, vean su enunciado para ver cómo cómo lo llevamos hasta el momento. La primera parte, el primer párrafo nos sirvió para identificar cuántos productos, cuántos centros, qué producto, ¿verdad? ¿Qué producto principalmente nos sirve para llevar una idea de Alejandra? No sé si puede apagar su micrófono. Em, entonces les decía, el primer párrafo nos va a servir para eso. Luego, centro de mezclado ya lo tenemos totalmente analizado. Ya determinamos la materia prima, la mano de obra directa, los gastos indirectos de fábrica, el, la capacidad de producción, la maquila, ¿sí? En el segundo centro ya analizamos la capacidad de producción, horas máquina y los tres elementos del costo. Y en empaque también ya lo tenemos todo. Ya tenemos la materia prima, capacidad de producción, el contenido por cada caja, para que lo determinamos aquí, y los elementos del costo de conversión, mano de obra, GIF y la maquila, que también había maquila acá. Entonces, se dan cuenta, ya lo tenemos todo. ¿Por qué a efecto de la hoja técnica no consideramos el costo de la maquila? ¿Por qué creen ustedes que la maquila no se tomó en consideración en la hoja técnica? ¿Se dan cuenta? Para efectos de mi hoja técnica no consideré la maquila. Esto es porque la maquila es producción ajena. Nosotros, al momento de elaborar la hoja técnica, realizamos la sumatoria de los tres elementos del costo, ¿verdad? Entonces, recuérdense que cuando una industria conviene o suscribe un contrato de maquila, la la materia prima, sea cual sea la materia prima, siempre la proporciona la empresa ajena, ¿sí? Entonces, si el contrato de maquila, por ejemplo, se da en mezclado, aquí vean, si se da en mezclado, ¿qué aporta los laboratorios Quitatos? Laboratorios Quitatos lo que lleva es los insumos para que nosotros como industria casa de cartón mezclemos y manufacturemos esos insumos de acuerdo a las especificaciones que ellos nos den, ¿verdad? Ellos nos van a dar, por así decirlo, las cantidades estándar que debe de agregar o el consumo, ¿verdad? Que debe tener cada materia prima, y nosotros lo único que hacemos es aportar la mano de obra, la maquinaria, la energía eléctrica, y la materia prima sigue siendo de ellos, ¿verdad? Nosotros solo aportamos el costo de conversión. Si la maquila se hubiera dado en llenado, ¿qué aporta la otra industria? Aquí sí, ellos nos estarían dando los barriles, los bidones, las pipas de lo que fuera, con la materia prima a granel. Aquí ya nosotros recibiríamos la materia prima compuesta. Ellos mezclaron, ellos manufacturaron su producto y nosotros
¿Qué vamos a hacer entonces? Envasar. Nosotros aquí le estaríamos proporcionando el servicio de maquila para envasar o llenar en frascos. Los frascos también nos lo darían ellos con sus marcas, sus etiquetas. Nosotros solo aportaríamos la mano de obra directa y los gastos indirectos de fábrica, es decir, la maquinaria, ¿verdad? Todo nuestra capacidad instalada para prestarle servicio de envasado o llenado de sus frascos, pero ellos nos darían la materia prima otra vez. Y en empaque, ¿qué es lo que aporta la industria o los laboratorios Puratos? En este caso, lo que nos están dando es los frascos. Ellos tenían la capacidad para mezclar, preparar y obtener su materia prima compuesta. También tenían la capacidad para envasar, para llenar, pero ¿qué es lo que no tenían? Capacidad instalada para empacar. Entonces, a nosotros ahora nos llevan los frascos, ¿sí? Y nosotros como industria Casa de Cartón, lo que hacemos es empacarle sus frascos en las cajas que también ellos nos van a dar con sus respectivas medidas y etiquetas o lo que sea, ¿verdad? Pero ellos nos tendrían que dar eso, ¿sí? Entonces, por esa razón es que no se incluye en hoja técnica, porque en hoja técnica solo va el costo de producción de la producción propia, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya en operaciones reales, lo que tenemos que considerar como único cambio, por así decirlo, con respecto a la información presupuestada, serían los días, ¿sí? Aquí, de hecho, nos dicen, miren, la fábrica trabajó durante 21 días en la forma prevista. Al decirles forma prevista, se refiere a que no van a cambiar los obreros, no van a cambiar las jornadas, no van a cambiar las horas por jornada, no van a cambiar las máquinas. Lo único que cambiaría son los días. Entonces, como ustedes ven acá, en mi cédula de elementos reales, yo ya no modifiqué básicamente nada con respecto a la información estándar. De hecho, para el cálculo de horas fábrica, el único dato que yo tengo que cambiar es esto, miren, los días, es lo único. De ahí, estas horas, yo de hecho las puedo dejar vinculadas a mi cédula de elementos estándar, miren, porque yo sé que eso nunca me va a cambiar. Entonces, de una vez dejo parametrizado para que solo me copie lo que consigné en elementos estándar, ¿sí? Y ahí tenemos nuestras horas fábrica por turno otra vez, ¿verdad? Y por centro, ¿ven? Total horas fábrica 315. En el caso de los obreros, tampoco van a cambiar. De la misma manera, ya dejo vinculado a elementos estándar, ¿verdad? Mis obreros, porque ya sé que nunca me van a cambiar. Y ahí ya hacemos nuestro cálculo otra vez. Días por horas por obreros, días por horas por obreros, sumatoria y tenemos nuestro total de horas hombre. Para las horas máquina, nuevamente, ¿verdad? No va a cambiar la cantidad de máquinas, entonces aquí yo lo puedo dejar de una vez vinculado, ¿verdad? Lo puedo dejar vinculado. Días por horas por máquinas. Esto lo voy a dejar aquí. Como yo sé que no me cambia, entonces de una vez lo dejamos aquí, miren, por máquinas, ¿sí? Y luego vamos con el tiempo ocioso, que en este caso creo que no hay, ¿verdad? Ustedes, vamos a ver, no, no hay tiempo ocioso, no hay tiempo ocioso, pero si en caso se presentara tiempo ocioso, eso ustedes lo tienen que aplicar a las horas hombre originales, es decir, a esto que calculamos acá, ustedes le tendrían que multiplicar
el tiempo ocioso o improductivo que les indiquen en el enunciado, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo ocioso normalmente no excede 10%. Puede ser entre un 2 a un 10% de tiempo ocioso, ¿sí? Y ya ustedes, por diferencia, ¿verdad? Obtendrían el tiempo efectivo. El tiempo efectivo sería la resta entre las horas hombre originales y el tiempo ocioso. Ahí ustedes obtienen su tiempo efectivo, ¿sí? En este caso, pues como les repito, no se les presentaba tiempo ocioso, ¿verdad? Es, también es válido que no se les presente tiempo ocioso, aunque normalmente se acostumbra a que sí se les plantee tiempo ocioso, ¿sí? Acá no había tiempo ocioso, entonces vamos directo al tiempo efectivo, ¿sí? Vamos directo al tiempo efectivo. Miren, aquí está la diferencia si en caso hubiera, ¿verdad? Para obtener el tiempo efectivo. Muy bien, vamos ahora a los datos del costo de conversión del periodo, que es lo que habíamos marcado aquí abajo, ¿se recuerdan? Esto de acá, miren, costo de conversión del periodo. Acá nosotros solo tenemos que copiar estos datos. Recuérdense que para mano de obra directa, como nos dice mano de obra directa, ya no hay necesidad de agregarle la bonificación. Solo copiamos el dato que nos indican ahí. Nosotros podemos deducir que aquí va incluido la bonificación. Para el costo unitario vamos a dividir ese valor de mano de obra directa dentro de las horas hombre originales. Siempre, 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 jóvenes, es dentro de las horas hombre originales, a efecto de este sistema de costos estándar, ¿sí? Cuando estemos en sistema de costos históricos, ahí no se van a confundir, no se van a confundir, porque cuando es sistema de costos históricos, usted para calcular el costo unitario toma el tiempo efectivo, ¿sí? Aquí toma el tiempo efectivo en costo histórico, en el tema de órdenes específicas, pero en costo estándar, como vamos a determinar variaciones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tomar las horas hombre originales, siempre, ¿sí? Aquí no aplica por ser a destajo. Y para gastos indirectos, también solo vamos a copiar el dato y también lo dividimos dentro de las horas hombre originales. Otra vez, siempre dentro de las originales, ¿sí? Esto sería costo de conversión del periodo, o sea, el mes de referencia. Cuando hablamos del periodo es el mes de referencia, ¿verdad? El mes que a ustedes les den. Muy bien. Pregunto, jóvenes, ¿alguien tiene dudas? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Algo que quieran cuestionar? Recuérdense que me pueden interrumpir sin ningún problema. Muy bien. Vamos ahora, vamos ahora al informe de producción. Cuando hablamos de informe de producción, esta información la traslada la gerencia de producción. La gerencia de cada centro, de cada departamento, traslada la, traslada el reporte o el informe de producción. ¿Sí? Ellos ya nos van a ir dando la, la cantidad de litros, cantidad de frascos, cantidad de cajas que se producieron o se produjeron en el mes. Entonces, primer centro, para el primer centro que es mezclado, tenemos una producción iniciada para jarabe simple de 7.050 litros y para expectorante de 6.750 litros. ¿Vean? Esa es nuestra producción iniciada. Muy bien. Respecto a la producción terminada, nos indica 7.050 y 6.680. Con respecto a la producción iniciada, esta solamente la puede tener
el primer centro. Se llame como se llame, siempre el primer centro es el único que puede iniciar producción, ¿sí? Recuérdense que esto es un proceso continuo. De un centro pasa al siguiente y pasa al siguiente, hasta llegar a la bodega de producto terminado y posteriormente distribuirlo a los clientes, ¿verdad? El único que inicia es producción, es el primer centro. Del segundo centro en adelante, solo se encargan de continuar producción, proceso continuo. Del segundo centro en adelante, solo continúan producción, solo van continuando la producción, ¿sí? Entonces, el primer centro se inició con 7.050 y terminó con 7.000. ¿Qué pasó con esas 50 unidades? ¿Qué opinan ustedes? Inició con 7.050, terminó con 7.000 o logró terminar 7.000. ¿Qué habrá pasado con el resto? Se pudo haber desperdiciado por la merma que existe en las empresas. Se pudo haber desperdiciado, dice Carla. ¿Están de acuerdo? Se pudo haber desperdiciado. Pudo haberse desperdiciado, efectivamente. Sí, se pudo haber desperdiciado. Pudo haberse retenido, ¿verdad? Pudo haberse considerado eh, como producción destruida también, ¿verdad? Y pudo haberse considerado como producción en proceso también. Sí, pudo haberse dado cualquiera de las situaciones que les mencioné y que me mencionaron. Pudo haberse dado cualquiera, es cierto. Sin embargo, ¿qué les dice la evaluación? La evaluación hace referencia a producción en proceso, ¿sí? Quiere decir que esas 50 unidades corresponden a producción en proceso. No nos dice nada retenida, nada destruida, pero sí podría decirles. Solo denme un segundito, permítanme.
Entonces les decía, jóvenes, respecto al informe de producción, efectivamente nos pueden decir todos esos tipos de producción, ¿verdad? Retenida, una producción destruida, una producción que se considere como merma normal de producción o una producción en proceso, ¿sí? Normalmente en este tema de costo estándar, normalmente solo viene la proceso, ya que las otras producciones, la retenida, la merma y la destruida, se examinan en costos históricos, ¿verdad? Cuando vemos el tema de proceso continuo, la metodología de proceso continuo, ahí se evalúa esa parte, ¿sí? Ahí se evalúa esa parte. Sin embargo, pues no está de más que ustedes lo tengan como quien dice dentro de las posibilidades, ¿verdad? Que en algún caso sí se pudiera incluir una producción retenida o una producción destruida, ¿sí? Y ustedes tienen que tener claro lo que les voy a explicar el otro fin de semana respecto a esas producciones, ¿verdad? Para saber, eh, principalmente a efecto de cédula de variaciones, cómo les podría afectar, ¿verdad? Principalmente ahí es donde estaría el, el principal detalle. Pero, como les repito, normalmente no se incluye. Normalmente no se incluye. ¿Oyeron? Pero siempre estén ahí pendientes. Con respecto a este informe de producción, efectivamente, las 50 unidades que nos hacen falta, por así decirlo, entre la iniciada y lo que se terminó, se considera producción en proceso. Entonces, ¿cómo determinamos esas 50? Una resta, ¿verdad? Entre la producción iniciada y la producción terminada, ¿sí? Y en este caso, para el segundo producto, también hay producción en proceso, sería 6.750 menos 6.680 y noten ustedes que nos da 70 unidades, 70 unidades, 70 litros, ¿verdad? En este caso 70 litros. Algo muy importante que ustedes pueden observar en el informe de producción es que para, para la producción en proceso nos indica determine litros, frascos y cajas. Esto significa que en los tres centros productivos quedó producción en proceso. Ahorita nosotros ya determinamos la de mezclado y de una vez vamos a determinar el porcentaje de avance al que quedó esa producción en proceso, que sería, acá miren, 90, 80 y 50 del costo de conversión respectivamente. Este respectivamente se refiere a que 90% es para mezclado, 80% es para llenado y 50% es para empaque. Como nos indica del costo de conversión, se interpreta que estos porcentajes es el grado de avance aplicable a los dos elementos del costo de conversión. No nos hace diferencia, ¿verdad? Que nos diga, por ejemplo, 90% de mano de obra y 85% de gastos indirectos de fábrica, por ejemplo. No nos dice, ¿verdad? Podría ser que también se les diga, podría ser, pero en este caso no lo indica. Como nos dice del costo de conversión, interpretamos que estos porcentajes sería para los dos elementos del costo, ¿sí? Entonces vamos al informe de producción para ver cómo nos va quedando nuestras unidades. Voy a colocar algo acá que les puede servir. Les puede servir, miren. Voy a colocar aquí producción equivalente, la voy a colocar mano de obra directa, producción equivalente, gastos indirectos de fábrica. Y voy a copiar cada presentación tal y como lo dice ahí. Entonces, para mano de obra directa, voy a copiar los porcentajes, ¿verdad? Que me dicen ahí.
Y para gastos indirectos de fábrica, en este caso voy a aplicar los mismos, 90%, 80% y 50%. En este caso es lo mismo, ¿verdad? Pero hice esa separación para que el día de mañana ustedes estén atentos que si en lugar de decirles costo de conversión, ¿verdad? A ustedes les aclaren un porcentaje distinto para cada elemento del costo de conversión. Entonces, por ejemplo, acá, como es 90%, ¿verdad? Yo voy a tomar las 50 unidades que quedaron en proceso, ¿verdad? Y la voy a multiplicar por ese 90% para mano de obra directa. Y para GIF hago exactamente lo mismo. Tomo las 50 unidades por el 90% que coloqué en GIF. Y la segunda presentación serían 70 litros por 90% mano de obra directa. Y para GIF serían 70 litros por 90%. ¿Qué acabamos de establecer ahí, jóvenes? La producción equivalente. La producción equivalente. Recuérdense cuál es la producción equivalente. Es cuando nosotros a la producción en proceso, a lo que quedó en proceso final, ¿verdad? Le aplicamos el grado de avance en los tres elementos del costo. Cuando una producción se considera en proceso, cuando una producción se considera en proceso, es porque no alcanzó el 100% de aplicación en los tres elementos del costo. Con uno que haya faltado de aplicarle el 100%, ya se considera producción en proceso. Ya se considera producción en proceso. Aunque haya tenido materia prima en un 100%, como en este caso, mano de obra directa en un 100% y gastos indirectos de fábrica en un 95%, no importa. Por ese 5% que le faltó para llegar al 100, ya se considera producción en proceso, ¿sí? Ya se considera producción en proceso. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Hay que tener cuidado con esa parte. Primero, comprender qué es una producción equivalente, qué es una producción en proceso, por qué queda una producción en proceso, pues es parte del día a día de una industria, ¿verdad? La industria trabaja en el mes, produce en cada centro, pero por cualquier motivo, ya sea que no se revisó por parte de control de calidad, ya sea que faltó un ingrediente, ya sea que faltó una revisión, una aplicación, cualquier situación pudo haber hecho falta para haber terminado el producto. Entonces queda en proceso. ¿Cuándo se va a terminar? Al mes siguiente, en octubre. En octubre sí o sí esa producción en proceso alcanza, alcanza el 100% de mano de obra y el 100% de GIF, ¿sí? Sí o sí, en octubre. En octubre alcanza el 100%. Ya en octubre entonces se considera producción terminada, ¿sí? De momento lo dejamos como producción en proceso final y a efecto de costeo, ¿verdad? A efecto de determinar variaciones, determinamos una producción equivalente. Entonces, esa producción equivalente es el grado de avance, grado de aplicación. En el mes de septiembre, que es el mes que estamos trabajando, ¿verdad? En el mes de septiembre, a estos litros de jarabe se les aplicó el 100% de materia prima. Es decir, no hace falta aplicarle ningún ingrediente. Con materia prima estamos al 100. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, no lo dice, ¿verdad? Pero se asume que si no nos dice lo contrario, aquí solo nos menciona el costo de conversión, miren, no nos dice nada de materia prima. Cuando no menciona la materia prima, se asume que está a un 100%, ¿sí? ¿Puede ser que la materia prima esté a un porcentaje menor del 100? Sí se podría, porque puede ser que haga falta aplicarle algún ingrediente, ¿verdad? Con un ingrediente que haga falta aplicarle, ya se considera que la materia prima está
a un porcentaje menor del 100, ¿sí? A un 90 tal vez, a un 90, 95, ¿verdad? Pero normalmente la materia prima se les va a indicar a un 100, ¿oyeron? Normalmente. Ahora bien, en cuanto al costo de conversión, puede ser que se le haya aplicado 90, 80, 50, 95, 70, lo que sea, ¿verdad? Eso ya se lo va a decir el examinador. Pero a efecto de que ustedes terminen su producción equivalente, ustedes van a calcular sobre el porcentaje de avance, es decir, sobre lo que se aplicó en el mes. En este caso, para mano de obra sería el 90%, ¿vean? Al igual que para GIF, mano de obra y GIF. Esa sería la equivalente entonces. Esta sería la proceso y esta sería la equivalente. En el caso de el segundo centro, bueno, falta la producción maquilada. Eso también entraría en el informe de producción. Para la producción maquilada, lo vemos en este segundo cuadrito, miren, aquí, jarabe simple, maquila, mezclado 300 litros. 300 litros. ¿Alguien tiene alguna duda con el primer centro? ¿Con el informe de producción del primer centro? ¿Alguna duda de cómo determinar algún valor? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O estamos claros? ¿Todo claro? Va, perfecto. Excelente. Entonces, pasemos al segundo centro. Pasemos al segundo centro, que sería el centro de llenado. En este caso, el centro de llenado, recuérdense que no inicia producción. Lo que hace es continuar producción, ¿verdad? Entonces, para continuar producción, ¿qué es lo que tiene que hacer el centro de llenado? Tiene que recibir, tiene que recibir la producción del centro anterior. ¿Cuál fue o cuál sería la producción del centro anterior, jóvenes? ¿Será que es la producción iniciada? ¿Será que es la producción terminada y transferida? ¿Será que es la proceso? ¿Será que es la equivalente? ¿Cuál creen ustedes que sería la producción que recibe llenado? ¿Cuál es la producción que recibe llenado? ¿Cuál de todas estas creen ustedes que sería? Terminada y transferida, correcto. Sería la terminada y transferida. Eso es lo que va a recibir llenado. Sin embargo, recuérdense que al ser unidades de medida distintas, ¿verdad? Mezclado trabaja en litros, llenado trabaja en frascos. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer otra vez una conversión de unidad de medida, nada más, de unidad de medida. Entonces, el dato que nos vamos a llevar al centro de llenado es justamente lo terminado y transferido. Esto de acá, miren, pero lo vamos a llevar o nos lo vamos a llevar en la unidad de medida correspondiente, que serían frascos. Entonces, volvemos a hacer una regla de tres, como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Un litro es igual a 1000 mililitros, 7000 litros, que es lo terminado transferido por mezclado, es igual a 7 millones de mililitros. Mililitros, dividido la cantidad de mililitros que contiene un frasco, serían 28,000 frascos, vean. Entonces, esto es lo que vamos a colocar acá como recibida del centro anterior. Esto sería recibida del centro anterior. Miren, aquí está el título, producción iniciada. Esto aplica para mezclado. Esto aplicaría para mezclado. Y recibida del centro anterior, eso aplicaría para llenado y empaque. Entonces aquí serían 28,000 frascos. Y para el segundo producto sería
6.680 mililitros, ¿verdad? Terminada y transferida por mezclado es igual a 6 millones de mililitros, dividido 400 ml y nos queda 16.700 frascos. Vean, ahí ya hicimos la conversión a frascos para recibidas del centro anterior. Entonces, con esa parte, pónganle sentimiento, jóvenes, tomen nota de eso, porque eh, es un punto donde muchos se confunden. Es un punto donde muchos se confunden. Primero, porque se equivocan en tomar la terminada transferida. Y segundo, porque a veces se equivocan en hacer la conversión, ¿sí? De litros a frascos, por ejemplo, o de, de kilos a sobres, o de libras a, a botellas, por ejemplo. Entonces, esa parte hay que tener cuidado. Aquí, terminal transferido, recibió el centro anterior, pero ya en la unidad de medida. ¿Sí? Esto, como quien dice, es esto, pero aquí está en litros y aquí está en frascos. Muy bien, regreso a mi enunciado para ver la terminada y transferida. El dato determinado y transferido es el dato que, si ustedes notan, va manual, va sin fórmula, miren, va sin fórmula, porque ese dato siempre se les va a dar por parte del enunciado. Miren, está digitado manualmente, sin fórmula. Es lo que dice acá el examen, vean, centro de llenado, frascos, producción terminada, 27.960 y 16.620. Esto de acá, miren. Entonces, otra vez volvemos a calcular nuestra producción en proceso, que es restar la recibida del centro anterior menos la terminada y transferida. ¿Sí? Otra vez calculamos la producción en proceso. En algunos ejercicios puede ser que a ustedes ya les den la producción en proceso, ¿verdad? Puede ser, pero lo que siempre les va a tocar calcular es la equivalente. De esa sí no se salvan. La proceso puede hacer que en algunos casos se les dé, ¿verdad? Cuando el evaluador quizá no quiere complicar mucho en este punto. Tal vez los va a complicar en otra cédula, ¿verdad? Y aquí lo quiere hacer más fácil, puede hacer que ya les dé la producción en proceso, que es lo que nosotros ahorita estamos determinando, ¿verdad? ¿Sí? Igual, ustedes siempre piensen en negativo. Ese es un consejo que yo siempre les he dado para los privados. Ustedes siempre piensen en negativo. ¿En qué sentido? En el sentido que ustedes piensen que les va a venir lo más difícil. Siempre. Positivo piensen para pensar que les va a ir bien, ¿verdad? Pero en negativo piensen para que ustedes siempre crean que les va a venir lo más difícil. Así se preparan para lo más difícil. Ya si les viene lo más fácil, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero aquí, al menos lo importante es que ustedes están aprendiendo a calcular la producción en proceso, ¿vean? Y la equivalente es más sencillo porque a ustedes ya se les va a dar el porcentaje de avance, solo tengan el cuidado de observar si en el examen se les da el mismo porcentaje para los dos elementos del costo de conversión, que en este caso sí es lo mismo, ¿verdad? Pero igual yo voy a dejar aquí el cálculo. Así, si el día de mañana cambia, ustedes solo cambian aquí los porcentajes, ¿verdad? Ahí estamos, miren, y aquí no hay maquila. Tercer centro, de la misma manera, recibidas del centro anterior, sería lo terminado transferido por llenado, ¿verdad? Este dato de acá, esto está en frascos, yo lo tengo que recibir en cajas. ¿Cómo lo recibo en cajas? Divido este valor dentro de el contenido que tiene cada caja. Dividido 20 y dividido
10. Y ahí ya lo tengo en cajas, ¿ven? Ahí ya lo convertimos en cajas. Esta conversión estaba más sencilla que la de frascos, ¿verdad? Estaba más sencilla que la de frascos. Muy bien. Entonces, otra vez vamos al enunciado para ver la producción terminada. Entonces, aquí lo tenemos en empaque 1350, 1650. 1350, 1650 para una producción en proceso de 48 cajas y 12 cajas respectivamente. Miren, para cada producto. ¿Cuál es el porcentaje del costo de conversión? 50%. Entonces, para el equivalente sería 48 cajas por 50%, 12 cajas por 50%. En GIF es el mismo porcentaje, ¿verdad? 48 cajas por 50, 48 cajas por, no, 12, perdón, por 50. Ahí estamos, vean. Y aquí también hay maquila, producción maquilada, 400 cajas. Muy bien, jóvenes. Tenemos entonces nuestro informe de producción totalmente concluido. Tenemos nuestro informe de producción totalmente concluido. Si no hay dudas, vamos a continuar a las cédulas de variaciones. Vamos a continuar a las cédulas de variaciones. Si no hay ninguna duda. Ya tenemos el informe de producción, ya tenemos la cédula de elementos reales. Aquí les expliqué el cuidado que tienen que tener para calcular el costo unitario, ¿verdad? Ya hicimos las hojas técnicas, ya hicimos cédula de elementos estándar. Entonces pasemos a nuestras cédulas de variaciones.